¿Te has preguntado alguna vez qué se siente recibir el doble de poder de uno de los profetas más grandes de la historia? Hoy te contaré la increíble historia de un hombre que pasó de ser un simple agricultor a convertirse en uno de los profetas más poderosos que han existido. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dar like para más contenido bíblico que cambiará tu perspectiva de la fe. En el antiguo Israel, aproximadamente en el año 850 a.C., nos encontramos en una época turbulenta. Los reyes se habían alejado de Dios, y el pueblo necesitaba desesperadamente una voz que los guiara de regreso al camino correcto. Es aquí donde entra en escena nuestro protagonista, Eliseo, cuyo nombre, curiosamente, significa Dios es salvación, un nombre que definiría perfectamente su ministerio. Pero Eliseo no comenzó como el gran profeta que todos conocemos. De hecho, su historia comienza en los campos de Abel Mehola, donde trabajaba como un próspero agricultor. Imagínate, 12 yuntas de bueyes arando la tierra y él dirigiendo la última. No era un hombre pobre, tenía una vida establecida y próspera. Sin embargo, todo cambiaría en un instante cuando el gran profeta Elías pasó por sus campos. En un momento que quedaría grabado en la historia bíblica, Elías se acercó a Eliseo y en un gesto simbólico profundo, echó su manto sobre él. Este acto aparentemente simple era una señal divina de llamamiento. La respuesta de Eliseo fue extraordinaria. No solo aceptó el llamado, sino que tomó una decisión radical que demostraría su compromiso total con Dios. ¿Qué hizo? Tomó los bueyes con los que había trabajado toda su vida, los sacrificó, y usando la madera de su propio arado como leña, preparó un festín de despedida para su gente. Este acto simbolizaba que estaba quemando literalmente los puentes con su vida anterior. No había plan B, no había vuelta atrás. Eliseo estaba totalmente comprometido con su nuevo llamado. Pero la historia se pone aún más interesante. Cuando llegó el momento en que Elías sería llevado al cielo, Eliseo demostró una determinación inquebrantable. 3 veces Elías le pidió que se quedara atrás, y 3 veces Eliseo se negó a dejarlo. Su persistencia lo llevó a presenciar uno de los eventos más espectaculares registrados en la Biblia, Elías siendo arrebatado al cielo en un carro de fuego. En ese momento crucial, Eliseo hizo una petición audaz que cambiaría su vida para siempre. Pidió una doble porción del espíritu de Elías. ¿Por qué una doble porción? En aquellos tiempos, el hijo primogénito recibía una doble porción de la herencia de su padre. Eliseo no estaba pidiendo ser 2 veces más grande que Elías, estaba pidiendo ser reconocido como su heredero espiritual legítimo. Y Dios honró esa petición de una manera asombrosa. El primer milagro de Eliseo fue una réplica exacta del último milagro de Elías, dividir las aguas del Jordán. Tomando el manto que había caído de Elías, golpeó las aguas diciendo: ¿Dónde está el Dios de Elías? Las aguas se dividieron, confirmando que ahora llevaba la autoridad profética. Poco después, Eliseo realizaría uno de sus primeros grandes milagros públicos, la purificación de las aguas de Jericó. Las aguas de la ciudad eran malas y hacían estéril la tierra. Con un poco de sal en un recipiente nuevo, Eliseo sanó las aguas, y hasta el día de hoy, esas fuentes siguen siendo una fuente vital de agua en la región, un testimonio duradero del poder de Dios obrando a través de su siervo. En esta primera parte de su ministerio, Dios también usó a Eliseo para enseñar una lección seria sobre el respeto a la autoridad espiritual. Cuando un grupo de jóvenes se burló de él, llamándolo calvo, ocurrió un incidente que nos recuerda la importancia de respetar a los siervos de Dios. Este evento nos enseña que la autoridad espiritual no es algo que debamos tomar a la ligera. Una viuda desesperada, sus hijos a punto de ser vendidos como esclavos por deudas. Todo lo que tenía era una pequeña vasija de aceite. Eliseo, movido por compasión, le dio una instrucción que parecería extraña: pedir prestadas todas las vasijas vacías que pudiera encontrar. ¿El resultado? El aceite siguió fluyendo hasta llenar cada recipiente, proporcionando no solo para pagar la deuda, sino para vivir del resto. Este milagro nos recuerda que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos cuando lo ponemos en sus manos. Pero hay más.
En la ciudad de Súnem, una mujer próspera y su esposo construyeron un cuarto especial para Eliseo. Su hospitalidad sería recompensada de maneras extraordinarias. Siendo estéril, Eliseo le profetizó que tendría un hijo. La profecía se cumplió, pero años después, el niño murió repentinamente. ¿Qué hizo esta mujer? Corrió a buscar al profeta. En uno de los momentos más conmovedores de su ministerio, Eliseo resucitó al niño, demostrando que Dios no solo da vida, sino que puede restaurarla. ¿Sabías que Eliseo realizó exactamente el doble de milagros que Elías? 16 milagros documentados comparados con los 8 de Elías. Esto fue el cumplimiento literal de su petición de una doble porción del espíritu de Elías. En otra ocasión, durante una hambruna, alguien añadió por error hierbas venenosas al potaje para los hijos de los profetas. Con un poco de harina, Eliseo neutralizó el veneno, salvando vidas. Más tarde, multiplicaría 20 panes de cebada para alimentar a 100 personas, un milagro que prefiguraría la multiplicación de los panes por Jesús. Pero quizás uno de los milagros más impactantes fue la sanación de Naamán. Aquí tenemos a un general del ejército enemigo, poderoso pero leproso, buscando sanidad en Israel. ¿No es asombroso cómo Dios puede usar nuestras debilidades para llevarnos a Él? Naamán esperaba un gran espectáculo, pero Eliseo simplemente le envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Su orgullo casi le impide recibir su milagro, pero cuando finalmente obedeció, su piel quedó como la de un niño. El poder de Dios a través de Eliseo se manifestó de formas sorprendentes. Cuando un hacha prestada cayó al río, la hizo flotar, un milagro que demuestra que a Dios le importan incluso nuestras preocupaciones cotidianas. Y cuando un ejército entero vino a capturarlo, Eliseo oró y Dios hirió a los soldados con ceguera temporal, llevándolos directamente a Samaria. Pero en lugar de matarlos, Eliseo ordenó que les dieran un banquete y los enviaran en paz. ¡Qué lección sobre mostrar misericordia a nuestros enemigos! Como consejero de reyes, Eliseo influyó en la política de su tiempo. Reveló los planes secretos del rey de Siria, profetizó cambios en el gobierno, y sus palabras siempre se cumplieron. Su influencia fue tan grande que incluso después de su muerte, sucedió algo extraordinario. Un hombre que fue arrojado apresuradamente en su tumba resucitó al tocar sus huesos. El poder de Dios obrando a través de él continuó más allá de su vida terrenal. El legado de Eliseo nos enseña lecciones poderosas para hoy. Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a seguirlo completamente. La obediencia, aunque parezca ilógica, abre las puertas a los milagros. El poder de Dios se manifiesta tanto en grandes acontecimientos como en necesidades cotidianas. La misericordia y la compasión son tan importantes como los actos de poder. Cuando reflexionamos sobre la vida de Eliseo, vemos a un hombre que caminó tan cerca de Dios que se convirtió en un canal de su poder sobrenatural. Sus milagros no fueron solo demostraciones de poder, sino expresiones del corazón compasivo de Dios hacia su pueblo. Y aquí está la pregunta para ti hoy: ¿estás dispuesto, como Eliseo, a abandonarlo todo para seguir el llamado de Dios? ¿Estás listo para ser usado por Él de maneras que ni siquiera puedes imaginar? Antes de terminar, no olvides suscribirte y compartir este vídeo si te ha bendecido. Recuerda, el mismo Dios que obró a través de Eliseo sigue obrando hoy a través de aquellos que confían plenamente en Él. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de uno de los profetas más extraordinarios de la Biblia. Que Dios los bendiga.